Vamos a platicar un poco también del Real Madrid, ya como lo comentábamos, bueno, campeón del Mundial de Clubes. Platicábamos también de la importancia de quedarse con este título para poder recuperar un poco de confianza. Rodri lo gana 5-3. Dos dobletes que vimos de Vini, de Valverde, uno más también, no doblete, pero de Karim Benzema. ¿Cómo viste al Real Madrid que quería justo eso, levantar el título y sentirse un poco más como ellos, ¿no? Lo vi en un sentido como si fuera un partido de un trofeo de verano o de una de las giras por Norteamérica, en plan, bueno, salimos sin ningún tipo de presión y vamos a ver si ganamos, o lo vi también como si fuera un partido de tenis, porque daba la sensación de que iba por delante siempre el Real Madrid, pero que le recortaba poco a poco juegos el conjunto de Arabia Saudí hasta ponerle en algún tramo en problemas. Y digo en algún tramo porque sí que es cierto que el Real Madrid fue superior durante la casi totalidad del encuentro. En ningún momento yo vi al Real Madrid apurado de verdad, y me refiero de forma real. Y yo creo que al final era una victoria que tenía que conseguir el Real Madrid. Sigue siendo el equipo con más entorchados de este torneo. Era un punto de inflexión importante también para no tener ningún tipo de sustos, para afrontar con una relativa tranquilidad esta semana, que creo que es complicada, no por lo que le vi en el miércoles en el Bernabéu, que es el partido contra el Elche, sino por ese desplazamiento donde vamos a estar el sábado en Pamplona contra Osasuna, que creo que es complicado, y al final te quedas con que muchos de los jugadores, y comentabas dos casos importantes, como es el de Valverde y Vinicius, Chris, creo que se liberaron bastante de esa presión que tenían aquí en España. Vinicius jugó un torneo en el que no le insultaron, no le provocaron, no hubo ningún tipo de foco ni exposición mediática más allá de la deportiva, y marcó, fue el MVP de la final, MVP del torneo, y el pajarito Valverde volvió a retomar esas sensaciones de principio de temporada que creo que son tan importantes, que seguramente perdió por el esfuerzo y por el disgusto que también le dio el Mundial con esa eliminación tan pronta, ¿no? del Mundial de Qatar. Y yo creo que al final son jugadores importantes que va recuperando Ancelotti y que tiene que recuperarlos a nivel físico, pero también a nivel mental, porque al final estamos en un tramo de temporada en el que lo físico es imprescindible, pero lo psicológico también, y este tipo de títulos o de victorias le va a venir de perlas al Real Madrid. Claro, y de anotar y de tener ese oxígeno puro, claro, por muchos aficionados a lo mejor que hayan dicho, Gemma, bueno, es el Mundial de Clubes, no me importa, pero claro, si lo pierden, como comentábamos la semana pasada, hubiera sucedido otra cosa, estaríamos platicando muy distintamente hoy de este Real Madrid. Con lo que viste de esta victoria, ¿qué es lo que se puede llevar principalmente pensando en lo que ya le toca esta semana contra el Elche? No creo que sea un triunfo que haga pasar página o que genere mucha seguridad en cuanto al juego, porque al final Al Hilal lógicamente es un rival de menor entidad. El hecho de encajar 3 goles, que fuera un partido con muchas curvas, creo que siguen generando dudas, pero que vayas recuperando la mejor versión, que vayas recuperando futbolistas, como decía Rodri, el pajarito Valverde, que es un futbolista fundamental, que Tchouaméni vuelva a estar ahí, que Benzema pueda jugar, que no esté Courtois y tampoco sea un drama. Creo que esto es importante, y al final tocar metal, alzar títulos, genera mucho grupo, cambia la dinámica positiva, lo han pasado bien, Vinicius está feliz, está confiante. Entonces, bueno, yo creo que es una victoria que les da confianza. Creo que hubiera sido un desastre enorme si hubieran sufrido. Creo que tenía que ser un susto muy grande, una pájara muy grande para realmente perder contra el equipo de Arabia Saudí. Pero antes de enfrentarte, de regresar a la Liga, de saber que tienes que remar 11 puntos, que tienes al Liverpool a la vuelta de la esquina, creo que era demasiado, se le podía atragantar mucho la temporada, y al final creo que es una victoria que sin demasiado brillo. Bueno, pues es un Mundial de Clubes, son 8, para Benzema el título 24, a uno solo de Marcelo, así que son muchos elementos positivos que le pueden ayudar de cara a lo que viene, que es remar mucho en Copa, con las semifinales contra el Barcelona, en Champions contra el Liverpool, y en Liga también, porque tienen que remontar 11 puntos. Sí, y está difícil decir que esos 3 goles fueron porque no estaba Thibaut Courtois. Sabemos con esa lesión que sufrió, al final no puede participar con el Real Madrid, pero Rodri, al final lo que dice Gemma es muy cierto. Le encajan 3 goles. ¿Cuánto preocupa este tema defensivamente hablando para el Madrid? A ver, lo de encajar 3 goles en un torneo como estos, o sea, preocupa, pero de forma relativa. Lo que más preocupa, y que ya hemos comentado
durante todo el año a Ancelotti es la sangría defensiva en Liga, que ahí es donde ves que hay problemas en los laterales, que los jugadores están teniendo que cambiar de posición. Carvajal no está en la mayor parte de la temporada, Lucas Vázquez puede ser un remiendo en algún momento, seguramente puntual, pero no para todo el año. Estás perdiendo además con ese cambio de posiciones, porque al final está jugando mucho Nacho de lateral derecho también, o David Álava de lateral izquierdo cuando no está Mendy, o Camavinga, pero son gente que no tienen el recorrido habitual que pueden tener los laterales de un Real Madrid, que necesita que se desdoblen con los extremos para llegar a la línea de fondo y poder tirar centros, ¿no? Para las superioridades contra el rival. Eso es algo que le está faltando mucho al equipo este año arriba, que le está también que lo está acusando mucho atrás. Entonces al final es lo de siempre. ¿Que está mal encajar 3 goles en una final contra un equipo contra el Al Hilal? Sí, es obvio, pero que tampoco preocupa. Preocuparía más si esto te lo mete el Elche, el Atlético de Madrid, el Barça, Osasuna, preocuparía mucho más. Y es cierto que este año, si el Real Madrid no tiene tantos puntos como el Barça, es porque ha seguido marcando, pero es que atrás ha sido bastante verbena por ser bastante suaves y condescendientes con lo que ha pasado. Pero es un problema grave el que tiene el Real Madrid, y sé, y además comentaremos luego en los insiders, que el Real Madrid está trabajando de cara al verano para intentar mejorar eso, ¿no? Por supuesto, y habrá que ver si es que contra el Elche justamente puede tener un buen partido, un partido también que lo necesita el Real Madrid. Ya hablando de la Liga contra el Elche, ese partido los podrás disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus este miércoles a las 2:55 p.m. del Este. Regístrate ahora. ¿Qué tan importante realmente fue esta victoria para el club? Esta mañana hablaba Chris con varios integrantes del Real Madrid que precisamente estuvieron en Marruecos, y no precisamente el vestuario, sino de otras áreas del club. Y sí que es cierto que había cierto nerviosismo, porque siempre confiando en la victoria del Real Madrid había bastante nerviosismo por la dinámica del equipo en los últimos días, y sobre todo con ese precedente del partido en Mallorca, la derrota, el ruido mediático por la polémica de Vinicius, con esos intercambios de insultos entre los jugadores, etcétera. Había bastante preocupación porque eso pudiera despistar al Real Madrid y el Real Madrid pudiera perder esa victoria que al finalmente logró. O sea, y cuando digo preocupación no lo digo en el sentido malo, pero sí que es cierto que había demasiado ruido y se estaba hablando muy poco de lo que estaba pasando en el campo. Por eso se hizo especial hincapié también desde el vestuario para conseguir sí o sí ganar, porque era un momento complicado del año, es un momento complicado del año, y era importante, o por lo menos así interpretaban desde el cuerpo técnico y desde la directiva, conseguir la victoria, aplacar cualquier tipo de dudas y sobre todo empezar a resetear la mente de cara a lo que viene a partir de ahora. Y esto era un combo entre lo que pasó la semana pasada y esta misma semana que acaba de empezar. El Real Madrid tiene como objetivo ganar siempre, pero más en estas 2 semanas, para afrontar la eliminatoria contra el Liverpool, el derbi contra el Atlético de Madrid, el desplazamiento a Barcelona para los clásicos, etcétera, de la forma más tranquila posible, porque muchos se temían que un tropezón en el Mundial de Clubes pudiera suponer una crisis importante a nivel no solo deportiva, sino también mediática y del entorno, que pudiera condicionar mucho los rendimientos y las renovaciones de jugadores que acaban contrato a final de temporada, y que pudiera incluso condicionar también las continuidades del cuerpo técnico, etcétera. Por lo cual, tranquilidad en ese aspecto, afortunadamente, y un punto de inflexión a partir del cual desde el Real Madrid quieren seguir creciendo. Sí, recuperar confianza, recuperación de goles, como vimos de parte de Vini y de Valverde, que también ya comentábamos al respecto, y la importancia que tiene también, pensando en lo que ya comentas, Rodri, ese calendario tan pesado que le queda al Real Madrid.